Pues buenas tardes a todos, bienvenidos a los seminarios del Laboratorio de Rheología y Fenómenos de Transporte, que corresponden a las líneas de investigación que tenemos dentro de este laboratorio que se encuentra ubicado en la UMIES, que es el laboratorio 7 del primer piso. Los organizadores de estos seminarios, entre otros, pues está el maestro Luis Antonio Ramírez Torres y la doctora María Guadalupe Salinas Juárez. En esta ocasión va a presentar su proyecto de tesis, un alumno de la doctora, y por lo tanto le voy a pedir a la doctora que en esta ocasión haga la presentación. Bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos. Adelante, doctora. Y gracias, maestro Fausto, y gracias por la oportunidad de presentar. Justamente ya lo mencionó el doctor Fausto, el día de hoy nos va a presentar su avance de investigación. El biólogo Jorge Manuel Romero Martínez, él está realizando su maestría en el posgrado de ingeniería de la UNAM, específicamente en el programa de maestría y doctorado en ingeniería ambiental. Entonces nos va a hablar sobre su proyecto, que trata sobre la influencia de la resistencia eléctrica externa en el desempeño de un humedal artificial asistido electroquímicamente a escala de laboratorio. Entonces, escuchamos la presentación. Adelante, Jorge. Gracias, doctora. Buenas tardes a todos. Como ya comentó la doctora, este es mi proyecto de tesis para la maestría de Ingeniería Ambiental. Y bueno, el título igual ya lo mencionó la doctora y la doctora Lupita es miembro de mi comité tutoral. Entonces, de todas formas les repito el título, es el efecto de la resistencia eléctrica externa en el desempeño de un humedal artificial asistido electroquímicamente a escala de laboratorio. Y bueno, como problemática tenemos que el aumento de la actividad humana durante varios años, principalmente a raíz de la revolución industrial, ha generado muchos contaminantes, entre ellos gases de efecto invernadero, que son causados principalmente por la quema de combustibles fósiles. La acumulación de estos gases de efecto invernadero ha provocado un aumento en la temperatura terrestre y oceánica y dando paso a otro proceso o a otro problema denominado calentamiento global. El calentamiento global, a su vez, ha provocado cambios en el clima en varias regiones del planeta o en todo el planeta, y estos cambios, este fenómeno es denominado cambio climático, el cual provoca intensidad de sequías, olas de calor, estrés abiótico, inundaciones y heladas en varias partes del planeta. O sea, viene generando bastantes problemas ambientales. Y bueno, aunado con los combustibles fósiles y los gases de efecto invernadero, en México, durante el año 2019, los recursos más utilizados para la producción de energía eléctrica fueron el petróleo crudo con 60%, el gas natural con un 23%, los renovables con un 10%, el carbón 4%, la energía nuclear 2% y los condensados 1%. De este total de energías primarias, de fuentes de energías primarias, se utiliza el 24% aproximadamente para generar electricidad. Y bueno, a pesar de esto, en México existen más de 500,000 viviendas sin electricidad, afectando principalmente a las zonas rurales, lo cual esta situación impide el desarrollo y bienestar tanto social como económico equitativos. Por otro lado, hablando sobre el agua, en México el 17% de la población no cuenta con acceso al agua potable y un 25% no cuenta con acceso al alcantarillado y saneamiento básico. Estos datos son sumando las zonas rurales y las zonas urbanas, pero los principalmente afectados son las personas que viven en las zonas rurales. También 58% de las aguas residuales municipales son tratadas.
Aunado a esto, se estima que la electricidad representa del 5 al 30% del costo total de operación de los servicios de agua y saneamiento a nivel mundial. Y por lo tanto, todo esto nos dice que siguen existiendo dificultades para muchos habitantes de acceder al agua potable de calidad y saneamiento. Y bueno, considerando la problemática expuesta anteriormente, en los últimos años se han investigado las celdas de combustible microbiana, los cuales son sistemas bioelectroquímicos capaces de convertir energía bioquímica en energía eléctrica mediante microorganismos que son capaces de degradar materia orgánica y proveniente de, por ejemplo, aguas residuales y transferir electrones o generar electrones. Una forma más práctica para mejorar la eficiencia del tratamiento de aguas residuales y mientras se genera electricidad es precisamente el acoplamiento de los humedales artificiales con las celdas de combustible microbiana. Se utiliza, los humedales artificiales es como una modificación o humedales creados por los humanos para simular las condiciones de los humedales naturales, los cuales son encargados de filtrar contaminantes. Eso sumado con la celda de combustible microbiana, dan como resultado un humedal artificial asistido electroquímicamente. Y, esta tecnología es altamente, bueno, más bien es renovable y es una tecnología alternativa para dichos problemas, ¿no? Y bueno, aquí les muestro una celda de combustible microbiana y un humedal artificial asistido electroquímicamente, ya como tal los componentes que tiene cada uno de ellos. En la celda de combustible microbiano presentamos dos cámaras, una cámara anaerobia y una cámara aerobia. En la cámara anaerobia es donde entra el sustrato, el cual es consumido por los microorganismos, los cuales forman una biopelícula pegada al ánodo y son capaces de transferir electrones. Aquí se lleva a cabo un proceso de oxidación y en este proceso se libera CO2, hidrógeno y los electrones, ¿no? El hidrógeno pasa a través de una membrana de intercambio de protones hacia la cámara aerobia y los electrones pasan por medio de un circuito eléctrico, pasando por una resistencia eléctrica, la cual es encargada de controlar el flujo de los electrones hacia la parte o el área del cátodo, donde aquí tenemos ya bueno, aquí ya es la cámara aerobia, en donde tenemos presente, bueno, está presente el oxígeno, el cual es el aceptor de electrones, y se lleva a cabo aquí un proceso de reducción formando agua. Del lado derecho tenemos un humedal artificial asistido electroquímicamente. Es un esquema muy básico donde se puede notar el acoplamiento de la celda de combustible microbiano. Tenemos la planta, el medio de soporte, que en este caso es este sontle. Todo esto es en un cilindro, o sea, de PVC, a lo que se le considera un reactor. Entonces tenemos el medio de soporte y en la cámara aerobia está el cátodo que está pegado a las raíces de la planta y en una zona más profunda tenemos el ánodo simulándolo las condiciones de la cámara anaerobia y todo esto está conectado por el circuito eléctrico externo y regulado por la resistencia eléctrica externa. Y bueno, los principales microorganismos encargados de este fenómeno de transferencia de electrones son bacterias exoelectrogénicas o bacterias electrogénicas, así se les conoce. Y estas bacterias, como ya lo mencioné, se pegan a la superficie del ánodo, se comen el sustrato, que en este caso es materia orgánica proveniente de las aguas residuales, y liberan los electrones hacia la superficie del ánodo y tienen diferentes tipos de mecanismo de transferencia de electrones. Se conocen tres tipos actualmente, los cuales son los pilinanoconductores o nanocables, que son estas protuberancias en el dibujito del lado izquierdo, unas protuberancias de color verde,
que se pegan a la superficie del ánodo. También puede ser por contacto directo, o sea, la bacteria prácticamente se pega al ánodo y le cede los electrones. Y hay mediadores que son producidos por las mismas bacterias o a veces por otro tipo de bacterias. Los géneros más estudiados o principales que se conocen en este mecanismo de transferencia de electrones son Geobacter y Shigella. Bueno, como antecedentes, tenemos que existe una tendencia por seguir mejorando el desarrollo de esta tecnología para llevarla a grandes escalas. Entonces, se han llevado a cabo varios estudios para poder lograr este objetivo y, bueno, este es un ejemplo de uno de estos estudios, es de Torres y colaboradores en el 2009. Realizaron un estudio para seleccionar bacterias que respiran ánodo, así le llaman ellos, pero pues realmente son bacterias electrogénicas basados en un potencial de ánodo y hicieron análisis filogenéticos, electroquímicos y una caracterización microscópica. Aquí les pongo unos ejemplos principalmente de los análisis filogenéticos y electroquímicos. Principalmente, bueno, utilizaron 4 ánodos diferentes y, digamos, les pusieron un potencial, utiliza, perdón, utilizando un multipotenciostato y, y les pusieron valores de menos 0.15 volts, menos 0.9 volts, más 0.02 volts y más 0.37 volts de potencial. En la primera imagen, donde tenemos los 4 ánodos en un frasco, se puede observar que el ánodo, el potencial de ánodo de menos 0.15 volts y menos 0.9 volts presentan las biopelículas más gruesas con relación a los otros potenciales anódicos. Y bueno, en la gráfica que tenemos del lado derecho, en la parte superior, vemos una gráfica de la densidad de corriente a partir de los 5 días. ¿Por qué no se muestra nada a partir de los 0 a los 5 días? Porque las bacterias tienen un periodo de acoplamiento a las condiciones y después de ese periodo, entonces empieza el crecimiento de la biopelícula y empiezan a generar esta transferencia de electrones. Se puede observar que bueno, las mayores densidades de corriente son en los ánodos con diferencia de potenciales negativos de menos 0.15 volts y menos 0.9 volts. Y se puede observar que el ánodo con menor densidad de corriente es el ánodo de más 0.37 volts. Esto puede ser atribuido principalmente a que posterior se hizo un análisis filogenético, que es la gráfica de abajo, donde se analizan la diversidad de microorganismos presentes en estas biopelículas y se puede observar que en el potencial de ánodo más negativo, que es de menos 0.15 volts, tenemos un prácticamente 100% de Geobacter sulfurreducens, que son bacterias exoelectrogénicas. En el de menos 0.09 volts ya vemos presencia de otros microorganismos, pero prácticamente el 95% es de igual Geobacter sulfurreducens. En el de más 0.002 volts, igual una mayor cantidad de Geobacter sulfurreducens, por ahí del 90 a 85%. Y en el último potencial de ánodo tenemos una mayor diversidad de microorganismos, donde Geobacter sulfurreducens ya se ve disminuido a un 20% aproximadamente. Esto nos indica o es indicio de que el potencial de ánodo más bajo tiene mayor cantidad, bueno, genera una mayor densidad de corriente debido a la presencia de Geobacter sulfurreducens en mayor cantidad. Y bueno, también Wang y colaboradores en el 2019, perdón, aquí se me fue el año, me equivoqué, pero es en el 2019. La resistencia externa fue el factor que más influye para la producción de electricidad en los humedales artificiales asistidos electroquímicamente, con una contribución del más del 90%. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que se compararon varios factores, como el oxígeno disuelto en el área del cátodo,
el tamaño de los electrodos de fieltro, de grafito, ¿qué otro factor? Ah, la resistencia hidráulica. Entonces hicieron como un seguimiento de estos factores de manera individual y concluyeron que la resistencia eléctrica es la que contribuye más para la producción de electricidad. Eh, en Salinas Juárez y Miranda Méndez en 2016 y 2017 respectivamente, eh, mencionan que los cambios, se generan cambios en el entorno debido a los cambios de la resistencia eléctrica externa. Ellos hicieron varios experimentos con varios reactores, pero hicieron un cambio de resistencia eléctrica externa, me parece que cada 20 días, este, y esto modificó las condiciones de los sistemas, ¿no? De los reactores. Entonces, se dedujo que las bacterias necesitan un tiempo suficiente para que se adapten a estos cambios en el entorno, o sea, para que puedan generar la biopelícula y poder generar mayor densidad de corriente. Entonces, debido a esto, proponen o recomiendan el uso de resistencias eléctricas externas de manera fija en los reactores y para que pues precisamente no se pierda esta densidad de corriente y los microorganismos no se tarden en adaptar a las condiciones y al mismo tiempo pues caracterizar los microorganismos presentes en la superficie del ánodo para también atribuir la generación de corriente con los microorganismos presentes como en el estudio de Torres que mostré anteriormente. Y bueno, como objetivo general, tenemos que, más bien, el objetivo general es evaluar el efecto del valor de la resistencia eléctrica externa en el desempeño de las especies microbianas presentes en un humedal artificial asistido electroquímicamente por medio de la medición de parámetros eléctricos, remoción de contaminantes y pruebas microbiológicas en el sistema experimental. Como objetivos particulares, tenemos construir un sistema experimental constituido por humedales artificiales a escala de laboratorio, sometidos a diferentes valores de resistencia eléctrica. Medir los parámetros de generación eléctrica y tanto como la remoción de contaminantes a partir de estos diferentes valores de resistencia eléctrica y realizar la determinación y comparación de las especies microbianas presentes en cada uno de los humedales en 3 etapas de la investigación y determinar el valor de la resistencia eléctrica externa que proporcione mejores condiciones de hábitat a microorganismos exoelectrógenos. Metas y alcances. Bueno, como ya mencioné, es la construcción de 6 humedales a escala laboratorio, empleando la especie vegetal Phragmites australis, que es la especie que mejor se adapta a las condiciones a las cuales la vamos eh, a ¿cómo se llama? A las cuales las vamos a tener, y agua residual sintética. Se utilizarán los valores de resistencia eléctrica externa que serán utilizados es de 20 kiloohms, 10 kiloohms, 5 kiloohms, 1 kiloohm y 100 ohms conectadas a cada uno de los humedales construidos, dejando un humedal sin resistencia como control en circuito abierto. Se eligieron este tipo de valores de resistencia de acuerdo a la literatura consultada, en este rango de resistencia son los que utilizan para los experimentos. La determinación de la depuración de agua residual por medio de la medición, se hará por medio de la medición de materia orgánica disuelta, medida como DQO, nitrógeno amoniacal, nitrógeno total, nitratos y nitritos. La evaluación de la producción de electricidad, los parámetros que se utilizarán o que se medirán es el voltaje en circuito abierto para saber los valores del potencial eléctrico, la densidad de potencia, la densidad de corriente eléctrica con respecto al área del ánodo y, bueno, como mencioné, el potencial de los electrodos. Determinación de los microorganismos en la superficie del ánodo y cátodo y la instalación del sistema experimental será al aire libre, protegido de la lluvia a temperatura ambiente, ejecutando el experimento durante 180 días. Bueno, los reactores que se construirán serán de flujo subsuperficial vertical
con un tiempo de residencia hidráulica de 3 días, simulando, bueno, los humedales artificiales a escala laboratorio, acoplando los componentes de una celda de combustible microbiana. La planta, como ya les mencioné, es Phragmites australis y es utilizada debido a las condiciones a las cuales la vamos a someter. Se adapta bastante bien. La estructura serán cilindros de PVC con un diámetro de 20 centímetros y una altura de 34 centímetros. Escogimos este tipo de material debido a que es el más utilizado para hacer este tipo de reactores. El medio de soporte es el tesontle. Aquí existen varios tipos de materiales, pero utilizamos este debido a que también es muy accesible y los costos también son accesibles para poder obtener este material y da bastantes buenos resultados. Los electrodos son de fieltro de carbón, igual son de los electrodos más comunes utilizados en diferentes tipos de investigación respecto a las celdas de combustible microbiano. Y el material de separación es el pellón, que es una fibra sintética no tejida, la cual es de fácil acceso, se consigue en la tienda esta de telas llamada Parisina y ha demostrado ser un buen material de separación. Este material es con el cual se hace la membrana de intercambio de protones entre las dos cámaras de la celda de combustible. El colector de corriente, en este caso queremos probar una placa de acero inoxidable. Y bueno, las resistencias que ya les mencioné, cuáles son los valores. Y cabe mencionar que pues todos los reactores van a tener las mismas, los mismos materiales, donde lo único que van a cambiar es en los valores de resistencia eléctrica externa, ¿no? Y bueno, como en la metodología vamos a hacer varios análisis, las pruebas físico-químicas, que bueno, en este caso es el pH, el potencial óxido reducción, el oxígeno disuelto, la temperatura y la conductividad eléctrica. Estos parámetros los vamos a medir debido a que estos parámetros también influyen en el acoplamiento de los microorganismos y por lo tanto en la generación de electricidad. Entonces tenemos que tenerlos en cuenta durante todo el experimento. Se medirán por medio de un equipo digital multiparamétrico denominado potenciómetro y vamos a utilizar dos modelos diferentes. La remoción de contaminantes se hará de acuerdo a las establecidas en diferentes normas y son los que ya había mencionado, DQO, nitratos, nitritos y nitrógeno total, nitrógeno amoniacal. Y bueno, solo quería mencionarles que apenas acabo de cambiar la norma de nitritos debido a que era del 2001 no, del 2006 y recientemente se actualizó en el 2021 y estos son las normas que vamos a utilizar para estos análisis. Para los parámetros eléctricos, pues será la intensidad de corriente eléctrica en el voltaje en circuito abierto y circuito cerrado con un multímetro. Y para definir la potencia eléctrica y la densidad de potencia y densidad de corriente, se utilizarán ecuaciones ya establecidas. Para las pruebas microbiológicas se realizará una extracción de ADN y se pretende hasta ahorita utilizar PCR y secuenciación. Actualmente estoy llevando a cabo análisis del agua residual sintética con estos, de DQO, de nitratos. Hasta ahorita llevo DQO, nitratos y nitritos. Y ya he estado tomando estos valores todavía no tengo los reactores, pero ya estoy empezando a familiarizarme con las técnicas. Y bueno, estos valores de parámetros eléctricos y pruebas microbiológicas ya se realizarán cuando los reactores estén instalados. Y bueno, bueno, estas son las referencias utilizadas para la presentación.
Y pues eso sería prácticamente todo y gracias por su atención. Ok, pues muchas gracias a Jorge por su presentación. Vamos a pasar a una ronda de preguntas. Pueden hacer las preguntas por el chat o levantando la mano con el audio. Y también se aceptan críticas, comentarios, sugerencias. Pues por favor, si alguien quiere comenzar, que nos lo indique. Sí, doctor Fausto, si me permite iniciar con las preguntas. Sí, adelante, Luis. Sí, gracias, doctor. Jorge, ¿has definido el intervalo de toma de muestras para obtener las propiedades? ¿Ese intervalo es constante o has considerado un intervalo variable de tiempo? O sea, ¿en cada cuánto tiempo determinar las pruebas? Exactamente. Ah, ok. Pues debido a que son bastantes pruebas pues sí se lleva algo de tiempo y son un poco laboriosas. Ay, perdón. Se pretende hacerlo una vez a la semana, bueno, las de electricidad se pretende obtenerlas diario y las de remoción de contaminantes una vez a la semana. Las pruebas microbiológicas, debido a la complejidad, pues esas pretendemos hacerlas en 3 etapas del experimento, ¿no? Al inicio, a la mitad y al final. Sí, ok. Y por otro lado, no sé si tengas ahí el dato de la cinética bacteriana. Ajá. Quiero decir, ¿cuál es el tiempo aproximado que le toma a una bacteria para alimentarse y finalmente generar los productos del metabolismo? No sé si sea un Ok. dato que tengas ahí en la mano. Pu- Pues como tal de estas especies electrogénicas no lo tengo, pero sí he leído y he observado que por lo regular en los artículos no lo mencionan así tal cual, pero yo he observado que siempre hay un periodo de acoplamiento o de acondicionamiento que va desde de los 0 días hasta los 5, de 5 a 7 días es cuando ya empiezan a partir de ese tiempo es cuando las bacterias ya empiezan a crecer y a generar estos electrones, ¿no? Claro. Sí, porque tiene una fase de adaptación al medio, como nos mencionabas, una Ujú. fase de crecimiento logarítmico, una fase de muerte, ¿verdad? Una fase estacionaria y finalmente, pues la población de bacterias disminuye. Ujú. ¿Aproximadamente cuánto tiempo estimas que, que se dé esta cinética de bacterias desde la fase de adaptación hasta la fase de muerte? Porque creo Ok. que es relevante Ujú. relacionarlo con el periodo de toma de muestra de tus datos De los datos. experimentales. Sí, de hecho, justamente acabo de platicar precisamente con la doctora Lupita sobre este dato, porque justamente estamos definiendo esta parte, ¿no? O sea, para ver, bueno, más bien queremos prolongar, o la idea es ver la forma de prolongar este, este crecimiento antes de llegar a la fase de muerte para obtener un mejor rendimiento. Entonces, la verdad todavía no tengo un dato exacto, pero estamos trabajando en eso para poder delimitar o poder tratar de modificar las condiciones, en este caso la entrada de nutrientes, el efluente, digo, el influente, para poder, para que las bacterias no tengan tantos recursos y consumirlos demasiado rápido y que esto sea demasiado, o sea, esa es la idea, o sea, la idea es como poder controlar esto para prolongar, digamos, la vida de los microorganismos, pero no tengo el dato exacto ahorita todavía. Ok, sí, suena muy interesante. Qué interesante es este proyecto. Ya por último, para permitir otras preguntas, ya Ujú. esto es mera curiosidad, pero ¿cómo se sujetan exactamente las bacterias en el cátodo o en el ánodo? En el ánodo. ¿Excretan Pues algún tipo de sustancia o algo es parecido? que, bueno, hay dos tipos de bacterias, ¿no? Las sésiles y las, ay, se me fue el nombre, planctónicas. Las planctónicas se les conoce por formar colonias o formar, en este caso, las biopelículas.
Y justamente, pues, digamos, se van pegando hacia en el ánodo o en el cátodo, o en realidad no necesitan como tal una superficie específica, se pueden adherir a cualquier cosa. O sea, simplemente es porque es como ese medio en el cual se adhieren les confiere ciertas ventajas, ¿no? En este caso, pues se van acumulando más nutrientes en esa parte y aparte se empiezan a juntar más bacterias y de cierto modo les brinda, por decirlo así, en un medio natural algo como protección. Entonces se van pegando ahí. Realmente sí me falla el dato de si algunas generan alguna sustancia para hacer esto, pero lo que sí sé es que se pueden adherir a casi cualquier superficie porque les brinda otro tipo de beneficios comparado con las bacterias que andan pues por ahí solitas sin adherirse a ningún lado. Sí, de hecho es lo que se conoce como consorcios bacterianos, ¿verdad? Si no Ujú. mal recuerdo. Sí, consorcios y bueno, es más común, bueno, se conoce comúnmente como biopelículas o también hay tapetes. Es algo muy similar, o sea, sí, prácticamente son consorcios. Ok. Bueno, pues te agradezco mucho por tu presentación, Jorge. Es un tema muy interesante y te agradezco por haber respondido mis preguntas. Gracias. Gracias a usted. Y gracias, Luis. Pues continuamos con las preguntas. ¿Alguien más? O por medio del chat también nos pueden hacer sus comentarios. ¿Alguien más que guste participar? No, si no voy a aprovechar de una vez para hacerte una pregunta. Yo te felicito, Jorge, por la presentación. Es muy visual, es muy atractiva. Creo que entiendo que apenas estás comenzando tu proyecto. Y por ahí al principio, en la justificación, mencionaste un parámetro muy importante para casi todas las ingenierías, que es la eficiencia. No sé si ahí por aquí, ¿no? Aquí dice que una forma más práctica para mejorar la eficiencia del tratamiento de aguas residuales mientras se genera electricidad. Eh, yo te preguntaría, siendo este parámetro muy importante para casi todas las ingenierías, ¿cuál es la forma de estimarlo en este tipo de sistemas? La eficiencia. Ujú. Bueno, pues es que justamente son mediante los parámetros de remoción de contaminantes y de generación de electricidad. Em, en este caso, bueno, mm, ¿cómo decirlo? O sea, a lo que yo me refiero prácticamente es como dar a entender que con este sistema se pueden obtener eh, dos beneficios y pues digamos, las personas, supongamos que ya lo llevamos a una escala más grande y se está trabajando, se pueden beneficiar o sea, tienen una mejor eficiencia en este sentido a que no tuvieran nada, ¿no? Y la eficiencia, pues, se mide a través de precisamente estos valores de respuesta que son prácticamente la remoción de contaminantes y pues la generación de electricidad. Actualmente, pues como mencioné también, en el caso de remoción de contaminantes ya se tiene establecido que sí funciona. Obviamente también no cualquier tipo de contaminantes, ¿no? O sea, para contaminantes, ¿cómo se llama? Domésticos, o sea, del hogar y cierto tipo de contaminantes. Ya contaminantes industriales o así, pues no es tan eficiente. Es enfocado más como a contaminantes del hogar. Y ya se tiene como definido o ya se tiene observado que sí muestra esta mejora en el tratamiento de estas aguas. En donde se quiere potencializar o mejorar todavía más es en la generación de electricidad, que hasta ahorita obtiene valores bastante bajos, ¿no? Pero prácticamente es con la determinación de los parámetros de tanto del agua como
de la generación eléctrica. Sí, obviamente a eso me refería. Cuando hacemos escalamiento, pues primero hacemos un equipo a escala laboratorio, Ujú. vemos cómo funciona y en algunos casos incluso lo optimizamos, ¿no? Tratamos de que sea lo más óptimo posible, o sea, que gaste menos energía, que consuma menos cantidad de alguna cosa, de materias primas, etcétera. Y yo te preguntaba porque, por ejemplo, aquí en la carrera, cuando los alumnos de ingeniería química están viendo columnas de destilación, pues hay un modelo teórico que predice cómo va a operar la columna, pero obviamente ese es ideal. Y casi siempre cuando se diseña una columna se compara con lo que predice el modelo ideal y Ok. de ahí se calcula la eficiencia, es decir, qué tan cercano o lejano estamos de lo que predice la idealidad. Obviamente en este tipo de sistemas es más complicado. Me refiero, en tu caso, mencionaste que ya tienes antecedentes, Ujú. entonces no sé si tú lo vas a comparar con esos antecedentes y de acuerdo a eso vas a tratar de optimizarlo o no es parte de tu objetivo. Sí, bueno, o sea, realmente todos los resultados obtenidos, pues la idea precisamente es compararlos con investigaciones pues anteriores para ver justamente esto, ¿no? O sea, para definir qué tan, digámoslo así, qué tan bien nos fue en la generación de electricidad y en la remoción de contaminantes, si estamos, bueno, como usted dice, es difícil establecer como un estándar, pero ya con los estudios ya realizados anteriormente con características similares, se puede comparar para ver qué tan bueno fue o qué tan malo fue, dependiendo de cómo se den los resultados. Ok. Y ya por último, siguiendo eso, ese orden de pensamientos, ¿cuáles serían aquí los parámetros que para ti son los más importantes, en los que más te vas a fijar para tu experimento? De ambos, de agua y de generación eléctrica. Ujú. Bueno, pues de generación eléctrica, principalmente, bueno, son varios parámetros, pero nos interesa mucho también la diferencia de potencial, aparte, bueno, porque la diferencia de potencial es entre más grande sea de un lado y del otro, hay mayor flujo de electrones, o sea, generan mayor corriente y puede ser que se optimice mejor en la parte del ánodo dependiendo del potencial que se tenga, ¿no? Y obviamente en esta diferencia de potencial, pues también interviene la intensidad de corriente y la resistencia, ¿no? Que todo esto en conjunto, pues prácticamente es la ley de Ohm. Entonces, lo que nos interesa basado también con el parámetro o basándonos o comparando con el de Torres, pues la diferencia de potencial y la intensidad de corriente y la densidad de corriente son como los parámetros más importantes en cuanto a la generación de electricidad. Y en cuanto em, a al tratamiento de agua, pues la DQO, ¿no? Para ver qué tanto materia orgánica están degradando los microorganismos y los nitratos, bueno, los nitrógenos, nitratos, nitritos, porque también a pesar de que vamos a tomar otros parámetros como el oxígeno disuelto y lo que ya había mencionado anteriormente, los nitrógenos son, bueno, para la desnitrificación y la nitrificación es importante también saberlo para saber qué otro tipo o sea, para ver qué reacciones están ocurriendo en la parte del ánodo y también puede ser una forma indirecta de saber si hay presencia de oxígeno o no. Entonces, pues esos parámetros serían como los más importantes para que vamos a estar analizando. Ok, bueno, de ahí me surgió la última, perdón. Si realmente la diferencia de potencial es tu parámetro principal, como hipótesis, ¿de qué depende en tu caso la diferencia de potencial? O sea, ¿de qué depende? ¿Cómo vas a hacer que aumente?
esa No, diferencia de parámetros? es que precisamente es lo que se quiere medir, o sea, porque pues, por ejemplo, en el artículo de Torres, pues ellos determinaron una diferencia de potencial, pero aquí se quiere medir para saber precisamente cómo se comporta el sistema. O sea, no voy a, o no vamos a nosotros generar esa diferencia de potencial. O bueno, no sé si entendí bien la pregunta. Sí, pues es tu parámetro que vas a medir, ¿no? ¿Me dijiste? Ajá, sí, o sea, digo, los vamos a medir para saber, pues, en qué, más o menos en qué, pues, en qué valores anda, ¿no? Pero, pues, no tenemos cómo controlar pues, ese parámetro. Queremos saber cómo se comporta debido a las resistencias eléctricas. Yo te preguntaba como hipótesis, obviamente uno tiene más o menos una idea de qué crees que dependa ese valor de diferencia de potencial. No, Como pues, hipótesis, obviamente. ok, no, pues, o sea, depende precisamente de pues es que son varios factores, ¿no? O sea, pero principalmente, pues en la degradación de contaminantes y en la transferencia de electrones, o sea, interfiere tanto la resistencia eléctrica como la intensidad de corriente. Entonces, pues esos valores son los que influyen también para determinar esa diferencia de potencial. Bueno, ok, pues por mi parte sería todo. No sé si alguien más gusta participar. Tenemos tiempo. Si no hubiera alguna otra participación, me gustaría... sí, doctor Sí, Edson, adelante. Adelante, doctor. perdón, buenas tardes. Perdón si se escucha un poco de ruido. A mí me pareció muy interesante la presentación, pero sí tengo una pregunta. Quizá no tenga que ver mucho con el tema, no sé. Eh, yo sé que hay muchos tratamientos de agua, hay muchos métodos para tratar el agua. Uno de los que se utiliza o los que yo he visto para quitar metales pesados es fitorremediación, que Ujú. básicamente consiste en introducir una planta como el chiquicastle, que se utiliza mucho en la UAM, Iztapalapa, para absorber metales pesados como el boro y utilizar la lemna-giva, que es digamos, la planta, el nombre con el que se conoce esto, y se puede utilizar esta parte. Tú nos estás planteando un método muy bonito, muy interesante, que es con base en la electroquímica, es métodos de óxido reducción y todo eso. ¿Cuál sería, para una persona ignorante como yo, cuál serían las ventajas de este método en comparación, si se puede o no comparar con estos métodos que son de fitorremediación o otros métodos? O sea, si te dijera yo en el examen, ¿cuál es la aportación, en simples palabras, y las ventajas de esta investigación con respecto a otras que hay en la UNAM y en el extranjero? ¿Cuál sería tu aportación? Y segundo, ¿qué ventajas tiene este método claras con respecto a otros? No sé si sea correcta la pregunta, pero te agradezco muchísimo y muy interesante. Gracias, maestra. Buenas tardes. Sí, bueno, con respecto a la aportación, pues, bueno, mencionabas lo de metales pesados en fitorremediación. Aquí como tal, te decía que es mm, para aguas residuales domésticas, ¿no? Y la principal aportación o la diferencia es que, bueno, ya existen estos sistemas de humedales artificiales digo, sin el acoplamiento de las celdas de combustible microbiana, se están analizando y de hecho en la UNAM y en la propia FES Zaragoza ya tienen instalados estos sistemas porque el beneficio y comparado con lo que mencioné de la problemática, la idea es llevarlo a gran escala para poder generar este tratamiento de aguas residuales para efluentes domésticos en zonas rurales de difícil acceso y hacer como estos humedales a nivel comunitario para las personas que tienen este tipo de problemas, que, repito, ya existen. La diferencia aquí es que se quiere acoplar, o la idea es acoplar estas celdas de combustible microbiano para que el sistema sea completamente sustentable. O sea, para empezar, se puede alimentar por sí solo en cuanto a energía, ¿no? Eléctrica. Y después, pues, conforme los avances de las investigaciones, se busca llevarlo a gran escala para ya
no solo, no solo que con las celdas se alimente el humedal, sino que también sea como que pueda alimentar, no sé, a lo mejor tal vez una casa, o cosas más aparte del humedal. O sea, esa es la idea, ¿no? Pero pues ahorita todavía no se llega a eso. Entonces, la idea es buscar eso, un sistema que te ayude a ser completamente sustentable con la electricidad y que te ayude a tratar efluentes de personas que no tienen acceso a saneamiento. Ok, ok. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Te De nada, felicito. gracias. Gracias, Edson. Pues, doctora María Guadalupe, adelante. Sí, gracias. Pues únicamente para tratar de complementar un poco las respuestas. Jorge, ¿sí te acuerdas cuáles son las ventajas y la mayor desventaja de los humedales? Los humedales solitos como sistema de tratamiento. Pues las ventajas es justamente esto, ¿no? Que puede llegar pues a limpiar el agua, por así decirlo. La desventaja bueno, los que ahorita recuerdo es que pues también depende de la carga de contaminantes que tenga, o sea, no, eh, si el sistema, o más bien si el agua está muy contaminada, tiene metales y el nivel de contaminación es muy alto, pues no funcionaría eficientemente, ¿no? Aparte de que pues otra cosa que se me ocurre es que se podría llegar a saturar, ¿no? Con una mayor cantidad de, este, Sí, de contaminantes. aunque eso tendría que ver también con el mantenimiento, ¿no? Bueno, Pero sí. en cuanto a las ventajas con otros procesos u otros métodos que son químicos, por ejemplo, físico-químicos, una de las ventajas de los humedales es que es más económico y esa es una gran Ah, ventaja. ok. Ujú. Es económico porque no se requiere por decir, químicos o sustancias que tienen un costo y luego no se requiere gente especializada que esté ahí manipulando el sistema. Es muy noble, uno lo puede dejar y se va y únicamente hay que cuidar el mantenimiento. Pero en cuanto al espacio que se utiliza, ¿cuál es Sí. la desventaja? Sí, pues justamente eso, ¿no? O sea, la ventaja, como menciona, pues es un sistema relativamente barato. eh, También lo que sí es que habría que darle bastante mantenimiento para que funcione. Y la desventaja, pues sí, que para poder hacer un humedal, o sea, ahorita estamos hablando de humedales a escala laboratorio, o sea, reactores pequeños, pero llevarlo a una escala real, pues sí necesita varias extensiones de terreno para que se pueda llevar a cabo. Ajá. Y entonces esto está relacionado un poco con una de las preguntas que también hacía el maestro Fausto en cuanto a la eficiencia, ¿no? Lo que queremos es hacer sí el proceso más eficiente y justamente se ha comprobado que el introducir una celda electroquímica pues puede ayudar o estas reacciones electroquímicas a un humedal ayuda en la eficiencia y ya se habló de estos parámetros, ¿no? Que tú mencionabas, los parámetros de calidad del agua. Y pues una de las cuestiones que también ya a escala real se busca lograr es precisamente hacer el sistema más eficiente y reducir esta área, ¿no? El espacio que se plantea. Y también, no sé si has leído algo, eso no me acuerdo si lo hemos comentado, pero sí has visto algo sobre eficiencia coulombica. Sí, pero la verdad todavía no profundizo en ese tema. Entonces no tienes como, no te has visto con claridad de qué trata la eficiencia coulombica, No, la verdad no, ¿no? hasta ahorita todavía no. Lo comentamos con calma. Y esta otra pregunta, bueno, la eficiencia coulombica tiene que ver, relaciona ahí ya tanto los parámetros bueno, un parámetro de calidad del agua con la generación de electricidad, porque trata de determinar qué tanto de la materia orgánica que se está consumiendo
que las bacterias están consumiendo, qué tanto esa materia orgánica se va a producir electricidad. Idealmente, pues quisiéramos que toda la materia orgánica se fuera a producir electricidad y ya ahí obtenemos grandes resultados, pero eso es muy difícil porque generalmente después vamos a revisar algunos artículos para ver que generalmente esa eficiencia es muy baja. Eso quiere decir que la materia orgánica no se aprovecha eficientemente o al 100% para producir electricidad. La materia orgánica que está ahí. ¿Por qué crees que no se aproveche esa materia orgánica? ¿Al 100%? Sí, O sea, para producir los electrones. pues me imagino que tiene que ver pues, no sé, tal vez a la cantidad de microorganismos presentes que puedan Ajá. llevar a cabo ese procedimiento. ¿Todas las bacterias son electrogénicas en el humedal? No, bueno, en teoría no. Entonces pues tienes ahí muchísimas bacterias, variedad de bacterias y microorganismos, entonces pues se reparten ahí, ¿no? Lo que hay de alimento, de materia orgánica. Y por otro lado, también con esta pregunta que hacía el doctor Fausto, y por ahí veía que estaba Mariel conectada, yo esperaría que Mariel también pudiera contestar esta pregunta, porque el otro día platicábamos de eso. ¿De qué depende el voltaje de la celda? Bueno, la diferencia de potencial es justamente el voltaje de la celda electroquímica. Hablábamos, ayer, antier platicábamos, el miércoles, y te dibujaba esta grafiquita, ¿no? Donde está el potencial del ánodo y el potencial del cátodo. Entonces, ¿de qué va a depender los potenciales de los electrodos del ánodo y del cátodo aquí? ¿De qué dependen? ¿Qué es lo que sucede aquí en ánodo y qué es lo que sucede en cátodo? En el ánodo, pues sucede un proceso de oxidación, o sea, ¿Y en el cátodo? pues la reducción. ¿Qué son esas dos? Son reacciones, ¿no? Reacción, ajá. Reacciones químicas, entonces esa diferencia de potencial, y se los voy a estar insistiendo ahora todavía más, porque sí es algo importante. Todas las reacciones químicas que ocurran ahí en el ánodo y todas las reacciones químicas que ocurran en el cátodo van a ser las responsables de esa diferencia de potencial, porque esas reacciones químicas le van a otorgar o van a originar el potencial tanto en el ánodo como en el cátodo. Entonces, esa diferencia de potencial que preguntaba el doctor Fausto tiene que ver con eso, ¿no? Con las reacciones químicas y electroquímicas que suceden en ambos electrodos. Y entonces, a partir de eso, si es como algo así como lo que él preguntaba, pues, ¿qué podríamos hacer? Pues justamente una de las manipulaciones que queremos para mejorar esa diferencia de potencial, pues es probar diferentes valores de resistencia eléctrica, ¿no? En tu caso, para ver si con esta resistencia eléctrica podemos regular el flujo de electrones, que es la corriente que tú mencionabas, y además, pues para ver, justamente es lo que queremos, ¿no? Para ver si esa resistencia afecta al potencial del ánodo y eso nos pudiera dar un valor diferente de diferencia de potencial. Entonces, nada más lo comento para aclararlo, que quede un poco más claro, y después lo seguimos comentando, Jorge, para que también estemos con las respuestas más completas, y pues seguimos trabajando en esto, ¿no? Este trabajo se va complementando día con día. Esperemos que al final tengamos muy buenos resultados y que podamos hacer todas las pruebas que necesitamos. Y agradezco los comentarios, las preguntas del maestro Luis, del doctor Fausto y del doctor Edson, porque pues ayudan justamente a esto, ¿no? A esclarecer cómo se visualiza y cómo se plantea todo esto. Muchas gracias. Al contrario, doctora Guadalupe, gracias por apoyarnos con estos seminarios. También les agradecemos a los asistentes por su participación, a Jorge por la presentación, y pues
Los esperamos la próxima semana, ya saben, los viernes al mediodía, con algún otro tema del cual ya les estaremos informando. Y pues les agradecemos su presencia hoy. Que tengan buena tarde. Y hasta Gracias. luego. Gracias a Buenas todos. tardes a todos. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, Saludos. maestra. Gracias. Saludos. Hasta luego, hasta maestra luego. Dominga.